En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejercicios espirituales online organizados por Mater Christi desde Madrid, agosto 2024, dirigidos por Emilio Castrillón Hernández. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Ya seguimos avanzando en nuestros ejercicios espirituales, ya en la tarde del tercer día, y quiero recordaros, alguno a lo mejor no lo sabéis, recordaros que la Iglesia Santa Católica, Apostólica y Romana concede indulgencia plenaria a las personas que al menos por 3 días completos hagan ejercicios espirituales con las condiciones de costumbre en las indulgencias plenarias: no tener afección por el pecado, rezar por el Santo Padre, por las intenciones del Papa, confesarse al menos 15 días antes o 15 días después de que se realiza la obra indulgenciada, y oír misa y comulgar en el día en que se reciba la indulgencia. Por ejemplo, ya a partir de mañana, o sea, mañana en el 4.º día, podéis ganar la indulgencia porque podáis ir a misa, comulgar, hacer la profesión de fe, rezar por las intenciones del Papa y luego la confesión con esta intención antes o después. Indudablemente el 4.º día acaba, pues el 5.º día también se podría celebrar la Santa Misa, porque en los ejercicios cuando son presenciales pues es mucho más fácil, pero bueno, lo importante es que lo sepáis, y si tenéis oportunidad y podéis hacerlo, porque claro, ya sabéis que la indulgencia plenaria borra todo el reato de culpa que haya en la persona, en el alma. Cuando se peca, y se peca gravemente, pues queda ahí una mancha que se llama reato de culpa, queda después de haberse arrepentido y haberse hecho propósito de la enmienda y haber dicho los pecados al confesor, etcétera, etcétera, pero ahí queda esa llamamos mancha, que hay que purificar, ese aspecto que el alma queda, digamos, tocada, ¿no? Salvada, por supuesto, limpia, sin pecado, pero esa es la razón por la que hay que ir al purgatorio, porque no se han purificado convenientemente todos los pecados cometidos, arrepentidos, confesados, perdonados, etc. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la oración y vamos a ver la revelación de la oración en el Antiguo Testamento. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Génesis 12:1.
Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Génesis 12:4. Dice el texto que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Esta es una característica muy importante, luego lo será también en el momento, en el acto de la oración. Cuando tú oras y entras en una relación íntima con el Señor, tienes que tener en cuenta este aspecto de la obediencia. La escucha del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. Las palabras tienen un valor relativo, por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos. Hombre de silencio, no replica, y en cada etapa construye un altar al Señor. Él mantiene la presencia del Señor siempre. Solamente más tarde aparecerá su primera oración con palabras, que es como una queja velada, recordando a Dios sus promesas que no parecen cumplirse. Dirá Génesis 15:2-3. Abraham contestó: Señor Dios, ¿qué me vas a dar a mí si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Abraham añadió: No me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Abraham está hablando con el Señor y le está mostrando la situación que tiene, que no entiende cómo se va a cumplir las promesas. Aquí y así, de esta manera, surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios que es fiel. Y esto que vivió Abraham y que a través de la enseñanza de la Sagrada Escritura nosotros podemos contemplar, se cumplirá en tu vida y en la mía. Este aspecto de tensión dramática en la oración, porque prueba la fe en Dios. Cuando nosotros en las situaciones concretas abiertos y parece que Dios no dice nada. Abraham habrá creído en Dios, creyó al Señor y se lo contó como justicia, Génesis 15:6. Y marchando en su presencia y en alianza con él, el patriarca está dispuesto a acoger siempre a Dios. En Génesis 17, Dios: yo concertaré una alianza contigo, te haré crecer sin medida, le dirá Dios a Abraham. Y Abraham estará dispuesto a acoger a su huésped en su tienda. Aquel hermoso texto de Génesis 18:1-15, donde dice el Génesis que el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio 3 hombres frente a él. Al verlos corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Y así luego les preparó comida y bebida para estas 3 personas, y uno le preguntarán por Sara y recibirá la promesa de que la próxima vez que vengan, Sara habrá tenido un hijo. Es el preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa, que será la anunciación que hará el arcángel Gabriel
a María Santísima. En Lucas 1, 26, 38. Si tenéis ocasión, y yo os brindo que repaséis estos textos, Génesis 18, 1, 15, donde el encuentro de Abraham y cómo Abraham lo vive de una manera tan francamente importante. Entonces, habiéndole confiado Dios su plan, pues el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres. Así se atreve a interceder por ellos con una confianza muy audaz. Y entramos en el Génesis 18, 16, 33. Abraham ha visto que aquellos hombres miraban hacia Sodoma. Empieza diciendo el texto: los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor. Entonces es cuando el Señor dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y el pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja. Y entonces los hombres se habían dirigido hacia Gomorra y Abraham intercede, con esa gran audacia a pedirle a Dios si encontrara 50 justos. Vas a destruirla. Es una oración preciosa que se encuentra a partir del capítulo 23. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay. Lejos de ti tal cosa. Y así arranca de Dios el que no lo haga, que prometa que no lo hará. Y entonces Abraham pide que si faltan 5, no lo haré. Si hay 45. Y si hay 40, no lo haré. Y así llega hasta abajo, pero al final no llega a encontrar ni tan siquiera la última intercesión, la última petición que le hace a Abraham. Desde entonces, habiéndole confiado Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión del Señor hacia los hombres y por eso se atreve a interceder por ellos en este relato que os acabo de indicar. Génesis 18, 16, 33. Como última purificación de su fe, se le pide a Abraham, que había recibido las promesas, que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto, le dirá a su hijo. Cuando el hijo le diga, ya subiendo al monte Moria, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Le dice Isaac a Abraham, y dice Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. E incluso si hubiera tenido que matar a su hijo, él creía que Dios era poderoso aún para resucitarle. Así el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre Dios, que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Fijaros
cómo Abraham mantiene su fe y su oración por los demás e incluso por su propio hijo y por él mismo. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios, en la que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y lo hace participar en la potencia, en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. Romanos 16, 21. Y el apóstol aquí explica cómo Dios pues ha actuado a través de Abraham. Dios renueva la promesa a Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel. Génesis 28, 10, 22. Es cuando Jacob salió de Berseba en dirección a Harán, llegó a un determinado lugar y se quedó allí a pernoctar porque ya se le había puesto el sol. Y aquí es donde tiene el sueño Jacob y pelea con Dios. El Señor que estaba de pie le dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, de tu padre Abraham, y el Dios de Isaac. Y allí yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, te haré volver a esta tierra que no abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Y así Jacob podrá cumplir también la promesa. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, lucha Jacob una noche con alguien misterioso que rehúsa revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle al alba. Es un texto precioso el de Génesis 32, 25, 31. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado este relato, el símbolo de la oración, como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. Jesús en Lucas 18, 1, 8 nos propone la parábola de la viuda, del juez injusto, y allí el Señor termina explicando cómo la perseverancia de la viuda es la que hace que el juez le haga justicia. Y así nosotros tenemos que tener en cuenta esta realidad, que hay que perseverar en la oración. Ya hice referencia en otro momento. Moisés es el mediador, le hará Dios el mediador, después ya según ha ido avanzando, digamos, la historia de la salvación. Cuando comienza a realizarse la promesa, la Pascua, el Éxodo, la entrega de la ley y la conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Primera Timoteo 2, 5. También Dios intervendrá el primero. Y esto siempre es muy importante mantenerlo en el recuerdo. La iniciativa siempre será de Dios. Siempre. Siempre la iniciativa es de Él. Y nosotros hemos de secundar sus iniciativas. Y así es como se produce esa íntima relación, íntima, personal y imposible de compartir.
Tú compartirás los resultados del amor de Dios en ti. Compartirás el fruto, pero lo que es la experiencia de Dios contigo y tú con Él, eso es personal e intransferible. Bien, digo que Dios interviene el primero porque llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Y esto es un acontecimiento que quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición judeocristiana. Dice que Moisés pastoreaba, Éxodo 3, 10, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó y la zarza ardía sin consumirse. Y se acercó. Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Yo, el Señor Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios y a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Como veis, y dije al principio, Dios toma la iniciativa para que Moisés vaya en el rescate de su pueblo. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a Moisés su servidor, es que Él es el Dios vivo, que quiere la vida de los hombres. Por lo tanto, el Señor se revela para salvarlos, salvar al pueblo suyo, pero no lo hace solo, no contra la voluntad de los hombres, lo hace con la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión por el pueblo y a su obra de salvación. Fijaros lo importante que es esto. Dios se revela a ti para salvarte, pero Él no te puede salvar en contra de tu voluntad. Y aquí está, también se te puede revelar para que tú vayas a salvar a. Y esto te asocia con su compasión, que quiere salvar a. Es de una profundidad muy grande. Hay como una imploración divina en esta misión que le confía a Moisés, y Moisés, después de debatir, se acomodará su voluntad a la de Dios. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, porque rehúye, objeta, interroga, pero en respuesta a la petición de Dios, que el Señor le confía su nombre inefable, que se revelará en sus grandes gestas. Y es a partir de ahí cuando Moisés entiende ya, cuando le ha dicho: yo soy el que soy. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla el hombre con su amigo. Éxodo 33:11. La oración de Moisés, esto es muy importante, es modelo de la oración contemplativa. Es gracias
a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle, para implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es toda confianza en mi casa, boca a boca hablo con él abiertamente, dirá Dios en Números, en el libro de los Números 12, 7 y 8. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. Números 12, 3. Era un hombre humilde, y ahí es donde ya vimos antes la clave, ¿no? La humildad para hacer la oración. Entonces, fijaros cómo Moisés contempla todo y mantiene una unión con Dios tan grande que de ahí viene el que sea modelo de oración contemplativa, porque en la oración contemplativa se contempla a Dios y sus misterios tal como son. De la intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en piedad, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede durante el combate con los amalecitas. Lo vemos en Éxodo 17, 8, 13, también para obtener la curación de María, aquella mujer leprosa. En el Éxodo 17, 5, 13 nos muestra aquel combate con los amalecitas que él oraba con los brazos en alto, y cuando los bajaba por cansancio, recordad que el texto nos dice que perdían el pueblo, pero cuando los subía volvían a ganar, y así tuvieron que sostenerle los brazos para que finalmente el pueblo de Israel venciera a los amalecitas. Y también por su oración, por su intercesión, pudo obtener la curación de María, aquella mujer leprosa, para que no tuviera que ser expulsada totalmente del campamento. Pero sobre todo, él intercede después de la apostasía del pueblo, cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo, porque el pueblo se había rebelado contra Dios, había conseguido que hicieran un becerro de oro, se habían sublevado. Los argumentos de su oración, la intercesión, es también un combate misterioso para él, porque inspirará la audacia de las grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Él conseguirá que Dios perdone a aquel pueblo para el que Dios estaba dispuesto a castigarlo total y absolutamente. Y él le pide clemencia en ese diálogo tan intenso con ese Dios completamente desbordado por el pecado de ese pueblo que no ha sabido ser fiel. Dios es amor, es justo, es fiel, no puede contradecirse. Debe acordarse de sus acciones maravillosas, de su gloria que está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Y por eso es lo que de esa manera Moisés conseguirá ser el gran intercesor, y de él podremos encontrar grandes inspiraciones para hacer de nuestra oración una oración intensa y profunda, escuchando a Dios en sus iniciativas y respondiendo. Nosotros somos un poco al revés.
Yo tengo que ir a Dios a pedirle, incluso a ofrecerle a cambio que me dé lo que quiero. Ah, qué error. Escucha a Dios. Y cuando le tengas que responder, ya le contarás. Y si no, Él sabe lo que necesitas, que dice Jesús en el Evangelio. Menos palabrerías, dice Él. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Pues ya llegamos casi al final del tercer día, luego en el encuentro penitencial de la noche, pues podremos profundizar más en nuestros ejercicios. María, nuestra Madre y nuestra Guía, Madre y Maestra, no lo olvides. Tu ángel custodio, no lo olvides tampoco. Amén.